Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje a través de la historia de la alianza de Dios con Israel. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de amor, fidelidad y promesas que han resonado a lo largo de los siglos. En este viaje analizaremos la alianza de Dios con Israel, el llamado de Abraham, el éxodo de Egipto, el pacto en el monte Sinaí, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra prometida, el reino de David y Salomón, la división del reino y el exilio, el retorno del exilio y la restauración del templo y los profetas y la esperanza del Mesías. Desde el principio de los tiempos, Dios, el creador de los cielos y la tierra, miró a la humanidad con un amor profundo y eterno. Aunque el mundo fue formado perfecto, pronto fue evidente que el corazón del hombre se alejaba de su propósito original. El pecado, la rebelión y el caos comenzaron a marcar la historia de la humanidad. Pero, en medio de este torbellino, Dios decidió formar un pueblo para sí mismo, una nación que sería el reflejo de su luz y justicia ante el resto del mundo. Este pueblo no sería como cualquier otro, sería único, escogido, separado para cumplir una misión divina. Y así, Dios estableció una alianza con Israel. Este pacto no fue solo un acuerdo legal o una promesa temporal. No, fue mucho más. Fue una relación viva, un vínculo de amor incondicional, fidelidad eterna y compromiso absoluto. Este pacto trascendió generaciones, llevando consigo las bendiciones más grandes, pero también responsabilidades inmensas. En esta alianza, Dios prometió bendecir a Israel, protegerlos, guiarlos y convertirlos en una nación modelo, pero a cambio, les pidió lealtad, adoración sincera y obediencia a sus mandamientos. Este pacto sería la columna vertebral de la historia de Israel, y a través de ella, la historia del mundo cambiaría para siempre. Hoy, al observar cómo esta alianza sigue siendo fundamental en la identidad del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que esta no es solo una historia antigua. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con Dios, sobre nuestras promesas, sobre nuestras decisiones y sobre cómo, incluso en tiempos de incertidumbre, el amor de Dios nunca flaquea. A lo largo de los siglos, las pruebas de esta alianza se manifestaron de muchas maneras. A través de la obediencia y la desobediencia de Israel, Dios mostró su gracia, pero también su justicia. Esta historia es más que una narración de hechos. Es un recordatorio de que Dios siempre está presente en la vida de su pueblo, listo para restaurar, redimir y cumplir sus promesas. Todo comenzó con un hombre que, como cualquiera de nosotros, tenía sueños, dudas y temores. Su nombre era Abram, que más tarde sería conocido como Abraham. En su tiempo, el mundo estaba lleno de deidades falsas, idolatría y caos. Pero Dios vio algo especial en él. En medio de una civilización que adoraba ídolos y vivía para sí misma, Dios decidió comenzar su plan de redención con un solo hombre y su familia. Dios habló a Abraham de una manera profunda y personal. Lo llamó a salir de su tierra, de su casa, de todo lo que conocía, y le hizo una promesa que cambiaría el curso de la historia. De ti haré una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Te imaginas lo que eso debió significar para Abraham? Un hombre ya mayor, sin hijos, viviendo en una cultura que no conocía al Dios verdadero. Aún así, Abraham creyó en la promesa. Esta fe es lo que marcaría el comienzo de un legado que perduraría por generaciones. Abraham no vio el cumplimiento inmediato de la promesa. Pasaron años, décadas. Durante ese tiempo, su fe fue probada una y otra vez. A veces dudó, otras veces tomó decisiones equivocadas.
pero siempre volvía a Dios, sabiendo que su palabra era fiel. Finalmente, en su vejez, Dios le dio a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Con Isaac, la promesa de una nación comenzó a tomar forma. Pero la verdadera prueba de la fe de Abraham llegó cuando Dios le pidió algo impensable: sacrificar a su único hijo. En ese momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo para obedecer, Dios intervino. Detuvo su mano y proporcionó un carnero para el sacrificio. Este acto no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también mostró que Dios es el proveedor, siempre fiel a su palabra, siempre dispuesto a cumplir sus promesas. A través de Abraham, Dios no solo formó una nación, sino que plantó las semillas de una relación de confianza, fe y obediencia, que servirían de ejemplo para las generaciones futuras. Generaciones después de Abraham, el pueblo de Israel se encontró en una situación desesperada. Los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, habían crecido en número en la tierra de Egipto. Lo que comenzó como un lugar de refugio, pronto se convirtió en un lugar de opresión y esclavitud. Durante 400 años, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados bajo la mano dura de los faraones. Sus gritos de auxilio resonaban en los cielos y parecía que Dios los había olvidado. Pero Dios, fiel a su promesa, nunca los dejó. Él escuchó sus clamores y decidió actuar de una manera que el mundo nunca olvidaría. En medio de esa esclavitud, Dios levantó a un líder, Moisés, un hombre que, irónicamente, había crecido en la casa del faraón, pero que había sido llamado por Dios para liberar a su pueblo. Moisés fue testigo de la opresión de su gente, y después de huir al desierto, encontró a Dios en una zarza ardiente. Allí, en esa montaña sagrada, Dios le dio una misión: ve y libera a mi pueblo de Egipto. Pero no sería fácil. Faraón, obstinado y orgulloso, no dejaría ir a los israelitas tan fácilmente. Dios, a través de Moisés, desató una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. El río Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron la tierra, los insectos y las enfermedades azotaron tanto al ganado como a las personas. Finalmente, la última plaga, la muerte de los primogénitos, quebrantó el corazón de Faraón. Esa noche, los israelitas celebraron la primera Pascua, pintando la sangre de un cordero en sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa misma noche, fueron liberados. La liberación de Israel fue un acto espectacular de salvación divina. Sin embargo, la verdadera prueba de su fe vendría en el Mar Rojo. Frente a ellos, el mar imponente. Detrás de ellos, el ejército egipcio acercándose. El pueblo entró en pánico, pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, levantó su vara y el mar se dividió. El pueblo caminó sobre tierra seca, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró sobre ellos. La victoria fue completa. Dios no solo había liberado a su pueblo, sino que también había mostrado su poder sobre los reinos de la tierra. El éxodo no fue solo una liberación física, fue una liberación espiritual. Dios estaba formando a Israel, enseñándoles a confiar en Él, a depender de Él y a caminar en obediencia. Este evento sería recordado por generaciones y cada año, durante la Pascua, los judíos recordarían que Dios es el que libera, el que salva, el que cumple sus promesas. Después de haber sido liberados de la opresión de Egipto, el pueblo de Israel no solo fue llevado a la libertad física, sino también hacia una nueva identidad espiritual. El destino de esta nación no era vagar sin rumbo, sino ser el pueblo de Dios, un faro de su luz en medio de un mundo oscuro. Este viaje los llevaría al pie del monte Sinaí, un lugar de encuentro divino donde Dios establecería su pacto con ellos,
un pacto que cambiaría la manera en que se relacionarían con su Creador para siempre. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Moisés, el líder elegido por Dios, subió a la cima del monte, cubierto por densas nubes, truenos y relámpagos. El sonido de una trompeta celestial resonaba en el aire, y el pueblo, temeroso, observaba desde abajo, conscientes de que estaban presenciando algo sobrenatural. Dios estaba descendiendo para hablarles directamente, para sellar con ellos un pacto eterno. Dios les dio sus mandamientos. No eran simples reglas humanas, eran principios divinos, leyes que trascendían el tiempo y la cultura, diseñadas para guiar a su pueblo hacia la justicia, la santidad y la verdad. Los 10 mandamientos no solo marcaban la moralidad, sino que también definían la relación entre el hombre y Dios, y entre los hombres mismos. Dios les pidió que no tuvieran otros dioses, que no hicieran imágenes, que honraran su nombre, que guardaran el día de descanso y que respetaran a sus padres, no mataran, no robaran, no adulteraran, no mintieran ni codiciaran. Este pacto era único. A diferencia de cualquier otro pacto entre hombres, este era un pacto divino. Era un compromiso de amor, fidelidad y obediencia. Dios no estaba buscando solo un pueblo que lo siguiera por temor, sino un pueblo que lo amara de corazón, que lo obedeciera porque lo conocían, porque habían experimentado su liberación y su poder. Dios les dio las tablas de la ley, escritas con su propio dedo, una señal física y tangible de su pacto con ellos. Estas tablas eran el corazón de la nueva relación entre Dios e Israel. Este momento en el Sinaí fue más que un evento histórico. Fue el establecimiento de una relación profunda entre Dios y su pueblo. Y aunque el pueblo fallaría muchas veces en guardar estos mandamientos, el pacto de Dios no sería quebrantado. Esta alianza nos recuerda que Dios es un Dios de promesas, un Dios que busca relacionarse con nosotros, guiarnos y darnos vida. Nos recuerda que aún hoy, el llamado de Dios a vivir en santidad sigue siendo relevante. El desierto, un lugar de desolación, donde la vida es dura y el sustento parece imposible. Fue en este ambiente donde el pueblo de Israel pasó los siguientes 40 años. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, aún les quedaba un largo camino para llegar a la tierra prometida. Y en este desierto, Dios no solo los estaba guiando físicamente, sino que estaba formando su carácter, purificando su fe y enseñándoles lo que realmente significaba confiar en Él. Estos 40 años no fueron fáciles. Israel enfrentó hambre, sed y conflictos internos. Muchas veces se quejaron, añorando las comodidades de Egipto, incluso las cadenas que los habían esclavizado. ¿Cómo era posible que después de haber visto las maravillas de Dios en el Éxodo, pudieran dudar de su provisión? Pero así es el corazón humano. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando es dañino, en lugar de confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. En medio de estas quejas, Dios, en su infinita paciencia y misericordia, les proveyó de maneras milagrosas. Cada día caía del cielo maná, un alimento celestial que sostenía a toda la nación. Cuando tenían sed, Dios hacía brotar agua de la roca, y cuando enfrentaban a sus enemigos, Dios peleaba por ellos. Pero a pesar de estas provisiones divinas, la incredulidad del pueblo fue constante, y esa incredulidad tuvo consecuencias. A causa de su desobediencia y falta de fe, Dios determinó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Solo sus hijos, aquellos que crecieron en el desierto, verían el cumplimiento de la promesa. Fue un tiempo de purificación, un tiempo donde Dios probó los corazones de su pueblo, enseñándoles a depender solo de Él.
Pero incluso en medio de la disciplina, su amor y su presencia nunca los abandonaron. El desierto no es solo un lugar físico, es también una metáfora de nuestras propias vidas. Todos pasamos por desiertos espirituales, momentos en los que parece que Dios está lejos, que nuestras oraciones no son respondidas, que nuestras fuerzas se desvanecen. Pero es en esos momentos, cuando todo lo demás falla, que aprendemos a depender completamente de Dios. Él nos provee, nos guía y nos fortalece, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente llegó el momento que Israel había estado esperando. La tierra prometida estaba frente a ellos. Era un territorio lleno de abundancia, una tierra que fluía leche y miel, pero también estaba llena de desafíos. Las ciudades fortificadas y los poderosos ejércitos de los cananeos eran obstáculos aparentes para el pueblo de Dios. Sin embargo, el mismo Dios que los había sacado de Egipto, que los había guiado por el desierto, ahora los llevaría a la victoria. La primera gran prueba fue Jericó, una ciudad impenetrable, con muros altos y fuertes. Desde el punto de vista humano, conquistar Jericó parecía imposible. Pero Dios tenía un plan diferente. En lugar de utilizar la fuerza bruta o la estrategia militar convencional, Dios les dio una instrucción sorprendente: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día, marchar 7 veces y luego gritar. ¿Qué tipo de estrategia militar era esa? Parecía una locura. Pero Israel había aprendido, después de tantos años en el desierto, que cuando Dios habla, ellos deben obedecer, incluso si no entienden completamente. Al 7º día, cuando los sacerdotes soplaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros de Jericó se desplomaron, cayendo ante el poder de Dios. Esta victoria no fue solo una muestra de la fuerza de Dios, sino también un recordatorio de que la verdadera batalla no se pelea con armas humanas, sino con la fe en Dios. Fue el inicio de una serie de conquistas en las que Israel, bajo la dirección de Josué, tomaría posesión de la tierra que Dios les había prometido siglos atrás. La conquista de la tierra prometida nos enseña que aunque enfrentemos grandes desafíos, cuando caminamos en obediencia y fe, Dios nos da la victoria. Puede que los muros que enfrentamos en nuestras vidas parezcan imposibles de derribar, pero si confiamos en el plan de Dios y obedecemos sus mandamientos, veremos cómo esos muros se derrumban. Las promesas de Dios son seguras, y Él es fiel para cumplirlas, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El pueblo de Israel finalmente se había establecido en la tierra prometida, pero aún no habían alcanzado la cumbre de lo que Dios tenía reservado para ellos. Dios había prometido que un rey surgiría, un rey conforme a su corazón, y ese rey sería David. El reinado de David marcó un momento decisivo en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación poderosa y unificada, y la presencia de Dios se manifestó de una manera extraordinaria. David no era perfecto, cometió errores graves, pero lo que distinguía a David era su corazón humilde, dispuesto a arrepentirse cuando fallaba. Su vida era un reflejo de la constante lucha entre la fragilidad humana y el deseo de seguir a Dios con integridad. En su juventud, fue un simple pastor, pero su fe lo llevó a derrotar a Goliat, el gigante que aterrorizaba a su pueblo. Su valentía no provenía de su fuerza, sino de su confianza total en Dios. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que de su linaje vendría un rey que establecería un reino eterno. Esta promesa no solo tuvo implicaciones inmediatas para Israel, sino que sería el preludio de la venida de Jesucristo, el Rey de Reyes,
que gobernaría para siempre. Después de David, su hijo Salomón ascendió al trono, y bajo su reinado, Israel alcanzó su máximo esplendor. Salomón fue conocido por su sabiduría, una sabiduría que le fue dada directamente por Dios. Fue durante su reinado que el majestuoso templo de Jerusalén fue construido, un lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera tangible entre su pueblo. La riqueza y la grandeza de Israel en tiempos de Salomón eran inigualables. Las naciones del mundo venían a buscar su sabiduría y a maravillarse de su reino. Pero a pesar de toda su sabiduría y prosperidad, Salomón también cayó en la trampa de la complacencia y el alejamiento de Dios. Su corazón fue desviado por sus muchas esposas y comenzó a adorar a otros dioses, rompiendo el pacto que su padre David había defendido con tanto celo. Esta decadencia espiritual trajo consigo la división del reino después de su muerte. Nos recuerda que, aunque Dios nos da grandes bendiciones, también debemos ser diligentes en mantener nuestra relación con Él, no permitiendo que las distracciones de este mundo nos aparten de su voluntad. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel no volvió a ser el mismo. La nación que una vez fue unida y próspera se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división no solo fue política, sino también espiritual. Ambos reinos se alejaron de Dios, cayendo en la idolatría y la corrupción, a pesar de las advertencias constantes de los profetas. Dios había advertido a su pueblo que si se apartaban de su ley, vendrían consecuencias. Profeta tras profeta, desde Elías hasta Isaías, advirtieron a los reyes y al pueblo que se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero, en lugar de escuchar, los líderes y el pueblo endurecieron sus corazones. La idolatría se extendió como una plaga, y los templos paganos llenaron la tierra que había sido consagrada a Dios. El juicio era inevitable. Primero cayó el reino del norte, Israel, conquistado por los asirios. Las 10 tribus de Israel fueron dispersadas, y nunca más volvieron a ser una nación unificada. Luego, el reino de Judá también enfrentó la ira de Dios. A pesar de las súplicas de profetas como Jeremías, el pueblo de Judá no se arrepintió, y Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, vino y arrasó con Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido, los muros de la ciudad derribados, y el pueblo de Dios fue llevado al exilio en una tierra extranjera. La desolación era total. El exilio fue un tiempo de profunda reflexión para el pueblo de Israel. Estaban desterrados de la tierra que Dios les había prometido, alejados del templo donde habían adorado a su Creador. Pero incluso en medio de esta oscuridad, Dios no los abandonó. A través de los profetas, Dios prometió que un remanente regresaría y que el pacto que Él había hecho con sus antepasados no sería anulado. El exilio fue tanto un juicio como una promesa de restauración futura, una oportunidad para que el pueblo de Dios volviera su corazón hacia Él. 70 años después del exilio, el pueblo de Dios experimentó una nueva esperanza. Tal como había sido profetizado, un remanente regresaría a la tierra prometida. Bajo el decreto de Ciro, rey de Persia, los exiliados fueron liberados para volver a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Aunque su regreso no fue fácil y encontraron muchas dificultades en el camino, Dios estaba con ellos, guiando cada paso. Zorobabel lideró al primer grupo de exiliados en la tarea de reconstruir el templo. Aunque los enemigos de Israel intentaron detenerlos y las circunstancias parecían estar en su contra, el pueblo perseveró. Con la ayuda de profetas como Ageo y Zacarías, quienes les recordaban las promesas de Dios, finalmente lograron reconstruir el templo.
Este nuevo templo no tenía el esplendor del original construido por Salomón, pero representaba la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Años más tarde, Nehemías regresaría para reconstruir los muros de Jerusalén, restaurando la seguridad de la ciudad y el orgullo de los israelitas. Con la ley de Dios nuevamente en el centro de su vida como nación, el pueblo experimentó un renacimiento espiritual. Bajo el liderazgo de Esdras, se rededicaron a cumplir con los mandamientos de Dios, sabiendo que era solo por su misericordia que habían sido restaurados. El retorno del exilio y la reconstrucción del templo nos recuerda que, aunque podemos pasar por tiempos de juicio y corrección, el amor de Dios nunca se aparta de nosotros. Dios es un Dios de restauración. Él es capaz de reconstruir lo que ha sido destruido, de devolvernos lo que hemos perdido y de guiarnos nuevamente hacia su propósito. Aunque el camino puede ser largo y difícil, la promesa de Dios de restaurar nuestras vidas es segura. A lo largo de la historia de Israel, cuando la nación se alejaba de Dios, Él enviaba profetas para guiarla de vuelta. Estos hombres y mujeres eran portadores de un mensaje divino, confrontando al pueblo por su idolatría y maldad, pero también ofreciendo una esperanza, una promesa de redención. Los profetas de Israel no solo advirtieron del juicio inminente, sino que también vislumbraron un futuro glorioso en el que Dios establecería su reino eterno a través de un Mesías prometido. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros se enfrentaron a la oposición, la incredulidad e incluso el desprecio. A menudo, sus mensajes no eran bien recibidos, pero su convicción en la palabra de Dios los sostuvo en medio de la adversidad. Isaías, por ejemplo, no solo profetizó la caída de Israel y Judá, sino que también habló del siervo sufriente, un Mesías que sería herido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Isaías 53 pintaba un cuadro profético del Mesías como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. A pesar del juicio inminente y de los tiempos difíciles, los profetas no dejaron al pueblo sin esperanza. Isaías anunció un tiempo en que se levantaría un retoño del tronco de Isaí, un rey justo que gobernaría con sabiduría y poder. Jeremías, en medio de la devastación del exilio, proclamó que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, uno escrito no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Ezequiel vio un valle lleno de huesos secos que, al soplo del Espíritu de Dios, volvieron a la vida, una imagen poderosa de la restauración divina. El anhelo por el Mesías se convirtió en la esperanza que sostenía a Israel durante los siglos de exilio y opresión. Este Mesías no solo traería la restauración física de la nación, sino también la reconciliación espiritual entre Dios y su pueblo. Y esta misma promesa resuena hoy. Aunque vivimos en un mundo quebrantado, los creyentes seguimos esperando el regreso de nuestro Salvador, que traerá paz, justicia y un reino eterno donde no habrá más llanto ni dolor. Hemos recorrido un camino fascinante a través de la alianza de Dios con Israel. Desde el llamado de Abraham hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, hemos visto cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Sin embargo, esta es solo la primera parte de una narrativa aún más poderosa. Imagínate la profundidad del compromiso que Dios tiene con su pueblo, un compromiso que trasciende generaciones y circunstancias. Pero a pesar de su amor inquebrantable, el pueblo de Israel enfrentará desafíos aún mayores, decisiones difíciles y momentos de crisis que pondrán a prueba su fe de maneras sorprendentes. ¿Cómo responderá Israel a estas pruebas? ¿Qué nuevas promesas se revelarán en esta relación divina? En el próximo video,
nos adentraremos en la historia de la esperanza perdida, la llegada del Mesías prometido y la lucha por la identidad en un mundo cambiante. Cada uno de estos eventos no solo afectará a Israel, sino que también tendrá repercusiones para la humanidad entera. Prepárate para descubrir cómo la historia de Israel se entrelaza con la tuya. Si te ha inspirado la historia de la alianza de Dios con Israel hasta aquí, no olvides darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Explorando lo Divino. Juntos, exploraremos más sobre esta relación transformadora y lo que significa para nuestras vidas hoy. No querrás perderte la parte 2, donde desentrañaremos aún más secretos y verdades divinas. Nos vemos pronto.